Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 2251 a 2260. En este momento, Chen hacía y preguntó con una expresión seria. Necesitamos informar al lado de la Unión Marcial. Por otro lado, Nailao asintió. Envíe aquí el progreso actual del proyecto, junto con las especulaciones. En cuanto a cómo actuar, naturalmente tendrán arreglos de su lado. Cuando terminó de hablar, Chen hacía y luego giró y se fue, avanzando para preparar la información relevante. Mirando a los otros dos ancianos de la alianza médica frente a él, Nai Konmin también tenía una cara seria cuando le indicó. Bully Siail. Fantasma de la píldora. El siguiente paso es desarrollar un antídoto para este virus. Será difícil para todos ustedes tomar la iniciativa juntos. Aunque los dos viejos no tuvieron pequeños conflictos. Pero por encima de este gran bien y mal, los dos tenían su propio juicio. Después de que ellos también se hubieran ido, Nailao, que permaneció en el mismo lugar, miró por primera vez a Matthew. Pero su mirada se llenó de una fuerte sensación de aprecio. Las comisuras de su boca estaban teñidas de una sonrisa gratificante. Solo entonces levantó los pasos y se fue. Después de que este lado de las cosas terminara, en menos de una hora, hubo una movilización masiva de las fuerzas militares en la frontera. El número de fuerzas militares en el lado del mar oriental de China casi se había triplicado. Naturalmente, tal cambio atrajo la atención de los países alrededor de China. Sin darse cuenta del cambio, también cambiaron sus defensas fronterizas. De repente, hubo una sensación de que se avecinaba una tormenta. Matthew y los demás, naturalmente, no sabían nada de esto. Después de que el pequeño Trébol se despertara, Matthew, que había recuperado su capacidad de moverse, se acercó a él en la primera oportunidad. ¿Cómo está, pequeño monje? ¿Se siente bien? Buda Amitabha. Arrastrando las bendiciones de Matthew. Todo está bien. Dicho esto, Duchi cruzó las manos e hizo un saludo budista hacia Matthew. Solo que mientras estaba agachado, Matthew de repente notó un cambio en este joven monje. Si uno mirara de cerca, podría darse cuenta. En ese momento, una tenue marca de llama dorada había aparecido en la frente del pequeño monje. Lo que era seguro era que esta marca no había existido antes. En otras palabras, acababa de aparecer después de seguir la aventura de Matthew. Por supuesto, Matthew solo lo miró antes de retirar sus pensamientos. Por cierto, pequeño monje, ¿qué es exactamente este hongo zombie? Aunque había recibido la herencia, no encontró en ella más información sobre esta planta. Hay que saberlo como uno de los antepasados del camino médico. En la herencia del divino Dr. San Larson Chongsuan, se podría decir que el conocimiento de la farmacología incluye todas las hierbas medicinales del mundo. Sin embargo, este hongo zombie fue el único que no fue encontrado. Fue por esto que Matthew no pudo analizar la causa de este objeto antes. Simplemente no tenía ninguna información sobre esta planta. Este hongo zombie es también una colección de hierbas medicinales que el pequeño monje intentaba recolectar. Una hierba que encontré por casualidad después de cruzar hacia el este. Si hablamos de otras hierbas, la habilidad del pequeño monje es limitada y no puede notar la diferencia. Pero esta hierba es extremadamente feroz y varias veces contaminada con karma. Como una llama en la noche oscura al mismo tiempo. Y este tipo de hierba solo ha aparecido en los últimos años. Con la explicación del pequeño Same, Matthew también tenía un conocimiento básico de esto. No es de extrañar que el viejo dicho dijera que el camino de la medicina no tenía fin y 100 enfermedades no tenían fin.
Si uno solo quisiera confiar en el legado del antepasado de Larson y sentarse en la antigua capital. Obviamente todavía existían grandes limitaciones. Después de que terminó esta sesión. Durante el resto del día. Matthew permaneció en el laboratorio Bolón. Por un lado. El propósito era aislar y observar si el virus del cadáver ambulante. O el virus que había mutado en su cuerpo. Todavía era contagioso. Por otro lado. Se le pidió a Matthew que trabajara con él para desarrollar un anticuerpo sérico. Lamentablemente. Los resultados no fueron satisfactorios. Después de unos 10 días. Se puede decir que no hubo el más mínimo avance. Y en su tiempo libre. Matthew también trabajaría con Schwelien y los demás. Tomando prestados los tesoros de los libros de texto de medicina de la Anciano Academy. En este estado. El grupo absorbió muchos conocimientos médicos al mismo tiempo. El tiempo también se estaba acabando a un ritmo rápido. En un abrir y cerrar de ojos. La final del concurso del Santo de la Medicina llegó silenciosamente. La noche es brumosa. Mientras espesas nubes oscuras oscurecían por completo la luz de la luna. Cientos de figuras aparecieron en silencio. En lo alto de los árboles. El líder enmascarado miraba nerviosamente el complejo brillantemente iluminado a lo lejos. Ese era uno de los lugares prohibidos en China. El patio de ancianos de la Alianza Médica. Para ser honesto. Si no fuera por la orden mortal de su maestro. Nunca en su vida hubiera querido llevar a cabo una misión así. Alguien había llevado a cabo con éxito la operación para invadir la casa de ancianos de la Liga Médica para robar secretos. Y se unió después. Pero eso fue solo historia. Durante casi 100 años. Hubo rumores en el Jianghu de que cierta organización o cierto experto se estaba preparando para irrumpir en este lugar prohibido por la noche. Pero la noticia solo quedó ahí. No hubo más resultados y la persona que dio la noticia estaba preparada para infiltrarse en este lugar. Después de eso. Desapareció del mundo Jianghu y nunca más se supo de él. Nunca más se supo de él. Pero cuando uno está en la selva. Hay todo tipo de cosas que uno no puede hacer como desea. Con esto en mente. Tomó el silbato plateado que colgaba de su cuello. Cuando un suave y distintivo llamado de insecto llegó desde el bosque. Cientos de figuras se movieron ante el sonido y comenzaron a infiltrarse en el patio de ancianos de la Liga Médica desde todas las direcciones. Pero solo unas cuantas respiraciones después. El bosque volvió a quedar en silencio. Solo el olor a sangre flotaba lentamente en el aire. Cuando Li Ping Village Jr. volvió a hacer sonar su silbato plateado. Listo para que sus hombres informaran el número de personas. Sus pupilas se encogieron de repente. Las nubes oscuras se separaron. A la luz de la luna. Vio una sombra negra parada sobre un pie en la copa de un pino a más de 3 metros de distancia. La dirección a la que se dirigía su mirada no era otra que Li Ping Village Xiaoyuan. Era como ser observado por una bestia aterradora al mismo tiempo. El aura densa y feroz hizo que Xiaoyuan se balanceara por todas partes. Sin la menor vacilación. Se dio la vuelta y huyó hacia atrás a gran velocidad. Solo cuando acababa de dejar su lugar. Detrás de él. Una amarga aura asesina se acercaba a él a gran velocidad. Inconscientemente. Li Ping Village Xiaoyuan aplastó el colgante de jade que le salvaba la vida en sus brazos. Al segundo siguiente. Sintió un temblor en su cuerpo. Oyó un sonido repentino como el de un cristal rompiéndose en la oscuridad de la noche. Luego su cuerpo cayó como una bala de cañón. El impacto fue tan grande que abrió un cráter de medio metro de profundidad directamente sobre el suelo. Rodó una distancia de más de 10 pies y finalmente rompió un árbol grande. Que tenía el grosor de la cintura de un adulto. Solo entonces se detuvo. Después de rociar una bocanada de sangre. A pesar de que tenía su colgante de jade que le salva la vida. A pesar de que tenía su colgante de jade que le salvaba la vida. Luechun Xiaoyuan todavía sentía que sus órganos internos habían sido destrozados y sentía un gran dolor. En este momento.
No tuvo tiempo de revisar sus heridas, por lo que rápidamente se hizo a un lado. En cuanto al lugar original, el gran árbol que había caído al suelo, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en polvo. ¡Qué espada tan fuerte, Chi! Por supuesto. Este no era el momento de sorprenderse. Al darse cuenta de que había sido atacado por delante y por detrás, Liping Village Xiaoyuan inmediatamente sacó una pila de talismanes de detonación de su bolsillo. El sonido de las explosiones continuó por todo el bosque profundo y el polvo se elevó del cielo. Aprovechando esta venda en los ojos, Yamping Village Xiaoyuan se apresuró a llegar a un pequeño río. Luego saltó de un solo salto y su aliento desapareció por completo. El arte del transporte acuático. Unas cuantas respiraciones más tarde, una figura robusta cayó desde el aire. Con un sonido sordo, dos huellas profundas aparecieron en el suelo y el terreno circundante estaba densamente agrietado. Justo cuando estaba a punto de saltar al agua y perseguir hacia Oiyuan Liping Village. Pero de repente una voz vino detrás de él, deteniéndolo en seco. No persigas al pobre enemigo. Evita que el tigre se traslade de la montaña. En ese momento, el hombre robusto y fuerte, mirando el agua que fluía con descontento en sus ojos, resopló fríamente. Exactamente la rata astuta. Con esas palabras, se lanzó una palma. Y el río que goteaba a lo lejos, directamente explotó y subió. El agua que fluía dentro de 10 metros era como si hubiera sido cortada, formando un área de vacío. Mientras las gotas de agua caían al suelo, el hombre que habló detrás del hombre corpulento para detenerlo no dijo más. Llevando una espada larga con filo verde, se dio la vuelta y regresó al bosque. Y a pocos kilómetros de distancia, Liping Village Xiaoyuan, que se escondía en una cueva de un árbol, había estado soportando a la fuerza las heridas en su cuerpo. Las densas heridas del chi de espada en la parte superior de su cuerpo también sangraban continuamente. Fue solo después de que esas dos auras aterradoras desaparecieron. Solo entonces se atrevió a relajarse. Fue solo con un ataque de tos feroz que una vez más escupió sangre fresca de su boca. El aura alrededor de su cuerpo estaba aún más arrugada. Luego de sacar las pastillas de su bolsillo para suprimir sus heridas, también sacó el medicamento para detener la sangre y terminó de aplicarlo en todas las heridas, antes de sostenerse el pecho y volar con el ceño fruncido. Al día siguiente, amanece. La ronda final del concurso médico santo se llevó a cabo según lo programado. Una vez más, el ambiente dentro del pabellón 2, sede de los Alname Sports, volvió a ser un mar de gente. La sala de observación VIP. El concejal Wada miró a Yekimura Komoto, que estaba cubierto de heridas frente a él. No pudo evitar fruncir el ceño. Falla. Aunque ya había esperado que la posibilidad de que esta operación fracasara fuera extremadamente alta. Pero cuando vio el resultado, todavía estaba angustiado. Este era el escuadrón de inteligencia de espionaje que había cultivado durante más de 10 años de arduo trabajo. Además, había invertido una enorme cantidad de recursos en cientos de personas. Originalmente, su plan era solo husmear en los secretos de la casa de ancianos de la Alianza Médica. Por supuesto, incluso si la operación no pudiera tener éxito. Pero mientras pudiera perturbar su atención, también sería bueno. Pero el resultado fue que de los cientos de miembros de élite, sorprendentemente solo el capitán del equipo de inteligencia regresó con vida. Muy bien. Puedes bajar y curar tus heridas primero. Yo fui el que fue impulsivo. Al escuchar esas palabras, Liping Village Xiaogen no necesitaba parecer aliviado. Solo cuando se dio la vuelta, detrás de él, la mirada originalmente tranquila del concejal de Wada de repente mostró un color feroz.
Luego hizo un gesto con la mano hacia otro de sus hombres y luego hizo un movimiento de limpieza del cuello. Después de que ese hombre se fue, siguió a Yakumura Ogoto. La expresión del concejal todavía tenía una mirada ligeramente pesada. Todo lo que ha sucedido aquí, se lo pasas al jefe de nuestro clan, señor. Para cuando sus palabras salieron de su boca, en un rincón de la habitación originalmente vacía, una figura apareció de repente. Parecía como si hubiera aparecido de la nada. Este hombre no era otro que el jefe de los guardias secretos del clan Wada, Ryujin Yakuzo. Cuando llegó al lado del concejal, recogió la copa de vino de la mesa sin ninguna preocupación en el mundo. Después de beberlo de una vez, abrió la boca y preguntó: ¿qué? ¿Sospechas que el lado de la alianza médica ha encontrado algo? Y por este comportamiento suyo, al concejal no le importó. Él simplemente sacudió la cabeza y dijo: eso no es tanto. Es solo que nuestros planes se encuentran en un momento crítico. No hay margen de error. Con eso miró a Ryuken Yakuza y vio que lucía inusual. El concejal volvió a hablar. ¿Has estado peleando con alguien aquí? ¿Has olvidado las órdenes del patriarca cuando partimos? Asegúrese de que el plan se desarrolle sin problemas. Estamos aquí para perturbar la vista de los chinos. Si hay un error en la operación, puedes permitirte el lujo de ser parte de ella. Escuchó las acusaciones del concejal. Ryukage Yakuza simplemente estiró su espalda con desinterés. No es porque escuché que hay una gran oportunidad en la cueva nube blanca de la familia Blanca. Sin nada más que hacer, pensé en ir a comprobarlo. ¿Qué pasa si encuentro una pista?, preguntó el concejal con un tono descontento en su rostro. ¿Y encontraste algo? Eso no es cierto. Ese anciano de la familia White es muy ingenioso. Me vio tan pronto como me acerqué. No dijo que padecía una enfermedad persistente y que no tenía fuerzas para nada. Dicho esto, se frotó el hombro magullado. El dolor le hizo hacer una mueca. Afortunadamente, había corrido lo suficientemente rápido. De lo contrario lo habrían matado allí. Muy bien. Dejaré que tú te encargues de este lado de las cosas. Dejaré la noticia al clan más tarde. Cuando las palabras cayeron, la figura de Flowing Shadow Handrit Chap desapareció frente a los miembros del consejo. La multitud en el público ya estaba impaciente. El momento de la competición se acercaba cada vez más. En este momento, aparte de algunas personas de Matthew, el resto de las 12 personas ya estaban listas. Después de esperar mucho tiempo, todavía no había señales de Matthew y los demás. Algunos de los jugadores japoneses que ya habían sido eliminados se burlaron fríamente. Esto es miedo a que mi divino país, los expertos médicos decidan retirarse de la competencia. ¿Verdad? Ya es hora y no viene nadie. Probablemente sabiendo que no tiene fuerzas para hacerlo, ha optado voluntariamente por retirarse de la competición. Eso no es malo para el autoconocimiento. ¡Qué pérdida de tiempo! Si no quieres participar, dínoslo con antelación. ¿Cuál es el punto de ocupar este lugar? A un lado. Escucharon sus burlas. El príncipe Hai Cheng y Broken Division instantáneamente se pusieron de mal humor. Justo cuando los dos estaban a punto de tomar represalias con sus palabras, la audiencia se agitó instantáneamente. Mientras miraban hacia el pasillo, 3 figuras salían lentamente. Mi señor, ¿tienen otras oportunidades en la Academia de Ancianos? Chang Wen preguntó a Bai Minglan, que estaba a su lado. Después de ver a los 3 Matthew. Después de todo, esos pocos. Después de ser llevados a la Academia de Ancianos. Era cierto que habían pasado por un periodo de estudio profundo de 3 días y 3 noches. Sin embargo,
Matthew y los demás ni siquiera habían regresado hasta ahora. Al pensar en esto, el corazón de Chang Wen se hundió de inmediato. En respuesta a su pregunta, Lan, de rostro pálido, no tuvo ninguna fluctuación emocional. Simplemente habló en un tono ligero. No hay necesidad de decir mucho. Solo prepárate bien para la competencia. Luego le dio una mirada a este último. Y con solo esta mirada, Chang Wen de repente sintió un escalofrío en el aire a su alrededor. En ese momento, también se enteró de su acto hablador. Luego admitió apresuradamente su error. Sí, señor. Mi subordinado conoce mi error. Después de decir esto, bajó la cabeza y se paró detrás de White Faced Lan sin hacer ningún comentario. En cuanto a Matthew y los tres, se apresuraron a correr. Finalmente llegaron a la arena antes de que comenzara el partido. Originalmente, los tres deberían haber salido ayer del laboratorio Bolón. Pero el director del laboratorio no estaba seguro de si era porque estaba preocupado por la salud de Matthew, o fue porque estaba preocupado por el contagio del virus Walking Corpse en su cuerpo. Antes de irse, dejó atrás a Matthew. Solo después de un examen exhaustivo los tres fueron puestos en libertad. Esto llevó a la escena actual. Viendo que todos los jueces estaban presentes, el juez principal a cargo de la supervisión asintió con la cabeza. Luego se introdujeron las reglas. La competencia final fue el arte de la alquimia. Había que fabricar 3 tipos de píldoras. Entre ellas, la píldora del despertar y la píldora del espíritu de apertura fueron las que cada concursante tuvo que hacer. En cuanto al último, fue elección de los propios concursantes. El sindicato médico, naturalmente, proporcionará los materiales medicinales correspondientes. Para las 2 primeras pastillas, los jueces las puntuarán según el número de pastillas que salen del horno, su color y sus efectos medicinales. En cuanto a los elixires de elección propia de los concursantes, serán juzgados según la dificultad de refinamiento, el grado de apreciabilidad y la eficacia de la medicina. Se combinan las 3 pastillas. Esta es la puntuación global de los concursantes. Una vez comprendidas las reglas de la competición, luego, los concursantes se prepararon para dirigirse a sus respectivos lugares. Sin embargo, cuando Matthew y los 3 japoneses estaban en el lado equivocado, la manifestación celestial 9 demonios habló de repente. Llegas tan tarde. Tienes miedo. El torneo burbuja te considera afortunado de haber sobrevivido. Espero que sigas teniendo tanta suerte en el próximo torneo. Sin embargo, Matthew simplemente se encogió de hombros ante sus desvaríos y no le importó demasiado. Fue solo una bocanada de aire. No valía la pena perder el aliento. Era solo que tenía muy buen carácter. Eso no significaba que Chanlu fuera el mismo. Verla tan abatida. Chanlu dio un paso adelante y se acercó a algunos de los 9 demonios. Puedes olvidarlo. Cada vez que te drogas, tienes la capacidad de hacer algo real. Todo el día. Bla. 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 Si fueras la mitad de capaz que eres. Con la boca. Habrías ganado el título hace mucho tiempo. Sapos durmiendo con ranas. Feos jugando con flores. Cuando cayeron las palabras del largo edificio, tanto Matthew como los otros jugadores chinos no pudieron evitar quedarse con la boca enganchada. La boca de este Lonlu era más o menos venenosa. Y cuando no le agradaba tanto a Nine Demons, su rostro no pudo evitar cambiar. Tú. Antes de que pudiera replicar, Lonlu volvió a hablar. Tú. ¿Eres tú de quién estás hablando? La gente es fea y habla demasiado. Prepárate para ser un viejo novato por el resto de tu vida. Estas palabras también irritaron realmente a 9 demonios. No era fea. Al contrario.
Se podría decir que tenía un rostro hermoso. Sin embargo, cuando conoció la boca tacaña de Chanlu, redujo directamente su valor nominal a un desastre. En un ataque de ira, los ojos de 9 demonios brillaron con una luz rosa y se reanudó su técnica de encanto. Solo como pudo Chanlu caer 2 veces en un pozo. Antes de la competencia, le había pedido a su abuelo, Gu Buxiu, una píldora calmante del alma, que ya había tomado antes de venir aquí. Ahora bien, estas simples técnicas de encanto no funcionarían en él en absoluto. Vamos. No hagas esos trucos infantiles. Incluso si te miras a ti mismo como una catarata, la maestra no se verá afectada. Y en este momento, los expertos de la alianza marcial que custodiaban la orden, también centraron su mirada en los 9 demonios del cielo. Dentro de esa mirada cruel, había una fuerte sensación de advertencia. En ese momento, Matthew Yuan Xiai le dio una suave palmada en el hombro a los 9 demonios. Este último reaccionó naturalmente, después de darse cuenta de su impulsividad. La manifestación celestial 9 demonios inmediatamente retiró la técnica de encanto. Si los ejecutores de la unión marcial la definían como una molestia, era probable que la expulsaran directamente del torneo. Y en ese momento, Matthew echó un vistazo al loto rojo y al anillo de plata junto al Lan de rostro pálido, antes de caminar hacia su propio lugar de competencia. Cuando todos se habían ido uno por uno, todo lo que quedó fue la espalda de los 9 demonios mirando a Chanlu con una expresión de resignación en sus rostros. Caminando dentro de la pequeña habitación separada por vidrios, Matthew miró por primera vez los ingredientes medicinales encima de la mesa larga. Solo había una copia de los ingredientes originales de la píldora Spirit Walking y la píldora Spirit Opening. En otras palabras, solo había una oportunidad. La dificultad de refinar estas 2 pastillas no fue pequeña. Para un refinador de pastillas ordinario, producir 2 pastillas seguidas en un horno era algo extraordinario. Por supuesto, eso es solo para los refinadores de pastillas comunes, quienes puedan participar en el concurso nacional de santos de la medicina. Como mínimo, tenían que empezar con 5 en un solo horno. Mientras Matthew pensaba en eso, el personal del concurso también entró en la pequeña sala de cristal. Saludos, señor Matthew. Estas son las hierbas necesarias para personalizar sus píldoras. Complete lo anterior. Los prepararemos adecuadamente para usted lo más rápido posible. Dicho esto, el miembro del personal le entregó el formulario que tenía en la mano a Matthew. Como Alianza Médica conecta en red hierbas medicinales de todo el país, mientras las hierbas no se extinguieran, todas estaban almacenadas en su almacén de medicinas. Este fue el resultado final de la Alianza Médica. Después de recibir el formulario, Matthew primero reflexionó un rato. Solo después de algunas selecciones completó perfectamente los nombres, las características y los años de las hierbas. Después de que todo el personal abandonó el lugar, comenzó la competición final. Las emociones de la audiencia se intensificaron repentinamente. Por supuesto, el público también estaba nervioso. Esta es la ola que hará rica a tu familia. Se instalaron 15 chimeneas a 100 metros de distancia entre sí. La competición tuvo 3 horas. Hubo tiempo más que suficiente para refinar estas 2 píldoras. Los concursantes, en cada lugar, primero ajustaron su estado, y solo entonces procedieron a refinar las pastillas. Y para poder perseguir la cantidad de pastillas producidas, así como el color y la eficacia del medicamento, uno tras otro, todos ellos mostraron su arte único de la alquimia, como la santa doncella de Dunhuang. Mientras juntaba sus manos, un loto blanco como la nieve surgió y envolvió todo el horno en él.
Frente a varios jugadores japoneses había innumerables pétalos de flores de cerezo volando alrededor de sus cuerpos. Los pétalos, hechos de energía espiritual, cayeron en el horno. Comparado con sus coloridas técnicas de alquimia, el lado de Matthew era un poco sencillo y sin pretensiones. Después de revisar todas las hierbas una por una para determinar la edad general y la fuerza de sus propiedades medicinales, solo entonces Matthew comenzó a prepararse. Luego de instalar los 2 hornos de alquimia preparados por el sindicato médico para los concursantes, luego siguió los pasos para hacer la pastilla. Una a una. Todas las pastillas fueron introducidas en los hornos. ¿Es esto? Siento que he hecho la apuesta equivocada. No debería recuperar mi dinero. Ver la técnica de refinamiento de píldoras de Matthew como un abuelo cruzando la calle, colocándolas lentamente. Luego mire a los otros concursantes que tenían sus hierbas volando de manera controlada. Tanto la escena como los espectadores que todavía estaban viendo la transmisión en vivo no se inmutaron al instante. En particular, los jugadores que habían hecho grandes apuestas por Matthew estaban tan ansiosos que sus ojos se pusieron rojos. En cuanto al equipo japonés, un grupo de jugadores eliminados, en ese momento, estaban aún más llenos de presunción y desdén. No es de extrañar que tardaran tanto en llegar. Parece que tenían miedo de perder la cara en el lugar del torneo. Si fuera yo, tampoco querría venir. Con esta técnica, lo consideraría Matthew como bueno si pudiera producir una sola píldora en un solo horno. Después de todo, el arte de refinar las píldoras no era solo una simple cuestión de mostrar habilidades. Una alquimia hábil no solo estimula mejor la esencia de las hierbas, incluso podría hacer más perfecta la fusión entre hierbas. Precisamente por eso solo se puede preparar la misma cantidad de hierbas. Algunas personas solo pueden producir una pastilla, mientras que otras pueden producir varias. La clave está aquí. El príncipe de Haicheng, que también estaba entre el público, escuchó las burlas de la multitud japonesa. Cabreado, les habló directamente. ¿De qué sirven las posturas floridas? Esto es alquimia y no acrobacia. Ante estas palabras, la multitud estalló en carcajadas. ¿Qué sabes tú? Un profano. Jajajaja, me muero de risa. No. Hermano. Supongo que eres el mejor amigo de Matthew. Es cierto que las cosas vienen en diferentes categorías. Parece que la fuerza de la alquimia de Matthew no es más que eso. En este momento, Broken Secretary tampoco pudo evitar tirar de la manga del príncipe Haicheng. De hecho, esto fue una pérdida de prestigio. Y el príncipe Haicheng obviamente también se había dado cuenta de esto. Tan pronto como su ira aumentó, directamente se levantó las mangas. Viejo. Comida ritual seca. Con eso, estaba a punto de atacar, con la intención de joder a todas estas personas que se burlaban de él. Al ver esto, Broken Secretary lo detuvo apresuradamente. Y luego señaló a los ejecutores de la unión marcial no muy lejos. Amigo. Eres impulsivo. Si lo haces ahora, te encerrarán. Al escuchar esto, el príncipe Haicheng miró primero al lado japonés de la audiencia y luego al ejecutor. Maldita sea. Qué enojado. Después de maldecir, mirando el rostro engreído de la otra parte, solo pudo calmarse con resentimiento. Por parte de Matthew, naturalmente no estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo fuera del campo. En ese momento, estaba colocando todos los ingredientes medicinales en el horno de alquimia. Cuando cerró la tapa del horno, de repente cerró los ojos. En la palma de su mano, el aura majestuosa se convirtió en un aura densa y fina como un cabello y se abalanzó sobre las hierbas. Eran como miles de brazos. Las hierbas dentro del horno se descompusieron instantáneamente.
cuando la esencia les fue exprimida por completo. Esas heces también se transformaron en una pastilla negra bajo el control de Matthew. En cuanto a esas esencias, comenzaron a fusionarse a un ritmo rápido. Por supuesto, todo esto estaba aislado por el horno de alquimia, por lo que los forasteros no estaban al tanto de lo que estaba sucediendo en él. El tiempo pasó. Como Asato Sonoko fue la primera en terminar el refinamiento, los otros concursantes se detuvieron uno por uno. Uno por uno. Los demás concursantes detuvieron su trabajo. Después de una rápida evaluación por parte del panel de jueces, también se conocieron los resultados de la primera mitad de la competición. 7 píldoras del despertar de los 9 demonios de manifestación celestial en un horno y 7 píldoras del espíritu de apertura, con efectos medicinales superiores y color superior. Cuando vieron este resultado, los vítores surgieron de la escena. Vaya. No gracias a mi joven maestro del Palacio de la Manifestación Celestial. Tal logro es difícil de alcanzar, incluso para aquellos veteranos de la alquimia de la generación anterior. Felicitaciones. Parece que su Palacio de la Manifestación Celestial está en camino de ganar el título. Escuchando los elogios de la multitud, el anciano del Palacio de la Manifestación Celestial no pudo evitar acariciar su larga barba en señal de triunfo. 9 es el número definitivo para la alquimia. Pero el número de alquimistas que pueden alcanzar este número es muy pequeño. Si quieres hacer pastillas tan difíciles de refinar como la píldora del despertar o la píldora del espíritu de apertura, ya es un logro notable. Producir 7 pastillas en un horno ya era un logro notable. Sin embargo, fue en este momento, por encima del campo, los vítores resonaron una vez más. Píldora del dios del despertar de Gu Changlu. 8 en un horno y 7 píldoras de espíritu abierto, con efectos medicinales superiores y excelente color. 7 píldoras para despertar el loto nevado en un horno. 8 píldoras para abrir el espíritu, con efectos medicinales superiores y excelente color. En cuanto a las otras pocas personas, Little's Chama, White Fastland y los demás, sus resultados estuvieron a la par con los de Chanlu y los demás también. Pero los resultados de los dos restantes del lado japonés. Una vez más, la atmósfera de la escena se elevó al extremo. 8 píldoras del despertar en un horno para Asato Sonko y 8 píldoras iluminadoras, con una potencia y un color superiores. Este logro parecía ser la escalera que subía escalón a escalón. Especialmente Asato Sonoko y Hame Achiro. Ambos obtuvieron el mismo puntaje, pero con una diferencia de un elixir. Coronaron el polvo rojo. Varios de los mejores jugadores obtuvieron esas puntuaciones, sin mencionar a personas como Akira Jinuan. Los resultados de doble dan pero 5 fueron completamente inútiles frente a ellos. Al ver tal resultado, la parte japonesa ya estaba encantada. Sobre la arena, Hame Achiro incluso tenía una mirada engreída. ¿Es este el nivel del origen de la medicina china? Parece que tu lugar de origen no es mejor que este. Palabras tan arrogantes se transmitieron directamente a los oídos de todos a través de la transmisión en vivo. Por un momento, surgió la indignación. Arrogante. Este niño simplemente no tiene ley. Esto es demasiado arrogante. No hay nadie a la vista. ¿Qué se puede hacer al respecto? La gente es realmente fuerte. Si me preguntas, siguen siendo esos jugadores los que son incompetentes. Mucha gente ni siquiera puede vencer a 2 demonios japoneses. Es una vergüenza. Seguiré. Estoy bien. De todos modos terminará igual. De repente se alzaron voces de indignación y de culpa. Algunos incluso señalaron con el dedo a algunos de los concursantes chinos. Parecía que fue su incompetencia lo que había llevado a tal resultado. En cuanto al lado del príncipe Hai Cheng, una vez más, se escucharon voces burlonas desde el lado japonés de la audiencia. Mira. Así es como lo llamas.
Hacer malabarismos. Ja 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 ja. Rana en el fondo del pozo. Este comentario se habría hecho si no hubiera sido por Brock Kenji sosteniéndolo en su lugar con un agarre mortal. El enojado príncipe de Haicheng, cuyo rostro estaba rojo de ira, habría subido a luchar. Y no fue solo la audiencia. Incluso los jueces en la arena tenían una expresión seria en sus rostros. Hay que admitir que los tres jugadores japoneses fueron realmente extraordinarios. Especialmente Asato Sonoko y Jame Achiro. 8 pastillas en un horno. Tal nivel de juego había aplastado por completo a la mayoría de los jueces presentes. Pero al mismo tiempo, también estaban molestos por dentro. Esto fue una pérdida de prestigio para toda la Facultad de Medicina china. Como cuna de la medicina, todavía no era rival para algunos jugadores japoneses. ¿Cómo podría la generación joven mantener la cabeza en alto después de esto? En particular, las palabras burlonas de Achiro rompieron los corazones de muchos jóvenes de la Facultad de Medicina. Cuando todos estaban deprimidos, un miembro de la audiencia gritó de repente: «Espera. Todavía tenemos un concursante más de China cuyo resultado aún no se ha publicado». Mientras sus palabras caían, cada vez más personas también desviaron sus miradas hacia el único rayo de esperanza que quedaba sobre el campo. En cuanto a Matthew, esperó hasta que sonó la campana del final de la competencia antes de levantar lentamente las manos. Con solo mirar su apariencia, la multitud no pudo evitar tener una mirada oscura en sus ojos. ¿Realmente podría haber alguna esperanza con tal nivel de juego? Mientras la multitud esperaba ansiosamente, un grupo de jueces se acercó a Matthew. Debajo de la cámara de primer plano, la multitud presente en el lugar solo podía rezar por un último rayo de esperanza con una expresión nerviosa en sus rostros. Solo cuando los jueces abrieron el horno de pociones, el primer elixir que se derramó fue sorprendentemente una pastilla ennegrecida. Y cuando la pastilla rodó sobre la mesa, instantáneamente se esparció en un charco de cenizas. La refinación está arruinada. Por un momento, el estado de ánimo de todos cayó al fondo. La gran nación de China tiene una amplia gama de ríos. El resultado del torneo fue que China o Japón ganaron el título. No hay nada malo en ser inferior a los demás, como dice el viejo refrán. Pero tener una mentalidad abierta no significa que otros puedan pisotearte o insultarte. Las palabras burlonas de Jame Yarou fueron como una melena fría, hundiéndose profundamente en la columna vertebral de la medicina china. Si gana el título, el corazón de toda la nueva generación de la nación china, que arde con fuego, también quedará destrozado sin piedad. Sin corazón no hay forma de hablar. Sin luz no hay forma de hablar. Desde este punto de vista, Achiro Jame ya ha completado la mitad del plan japonés de cortar las capas. Lo único que quedaba era ganar la corona y convertirse en la nueva generación de santos médicos. Para entonces, habrá formado un vínculo con las 16 principales potencias de China. Para las próximas 3 generaciones de médicos en China, el camino será difícil de recorrer y el camino será difícil de avanzar. Ahora, al ver el primer horno de alquimia de Matthew, se derramó una pastilla gastada. Se formaron 2 extremos de emoción. El corazón de un lado estaba pálido, mientras que el otro estaba extremadamente orgulloso. Especialmente los ancianos de las principales sectas ocultas de ese país japonés y los ancianos de Taosuke. Esos rostros estaban llenos de alegría, como si hubieran ganado el campeonato. Aunque se decía que para refinar las pastillas, 9 era el número máximo. Sin embargo, solo había una palma en el mundo que podía alcanzar este nivel. Matthew aún podría poner el cielo patas arriba. Cuando los 9 demonios de la manifestación celestial vieron tal logro de su lado, su rostro también mostró éxtasis cuando se acercó a Chanlu y se burló. La competencia depende de algo más que de su boca. ¿No lo cree, señor Chanlu?
Aunque Chanlu no estaba de buen humor. Pero aún así a la boca le desagradaba la respuesta. Ya basta. Ni siquiera tienes mis 2 golpes y tienes el descaro de hablar. Esperemos hasta que tú también puedas tener mi tipo de logro. Derrotado bajo tu mano. Eres arrogante como un martillo. Ríete a carcajadas. Cien Manchuna Indimens no esperaba que Chanlu todavía tuviera una boca tan mala en este momento. Tú. Esta ronda la gana finalmente nuestro lado del reino divino. Cuando se trataba de pelear, al final estaba un gran paso por detrás de su oponente. Tanto es así que solo pudo mover los resultados de sus compañeros para hablar. En este momento, la santa doncella de Dunhuang, cuyos ojos estaban bien cerrados y no había hablado, de repente abrió los ojos. Como se esperaba de Matthew. Después de una leve sonrisa, ella habló. Usted ha perdido. Cuando las palabras de Schwelien cayeron. Cuando las palabras de Schwelien cayeron. Del lado de Matthew. Dentro del horno de pastillas del tamaño de una pelota de baloncesto. Inesperadamente salió otra pastilla. Su superficie era tan redonda como el jade y su color era brillante y refractivo. Después de eso, hubo un segundo. Un tercero. Y así sucesivamente hasta que el juez volcó por completo el horno de pastillas. Todas las pastillas que contenía habían caído sobre el disco sobre la mesa. En la audiencia, hubo una serie de exclamaciones de asombro. Mierda. Lo vi mal. Incluyendo las primeras pastillas de desecho. Hay 10 en este horno. ¿Cómo es posible? No dijeron que se podían fabricar un máximo de 9 pastillas en un horno. Antes de que el público pudiera superar el shock. Del lado del árbitro. El horno de refinación para la píldora espiritual se abrió y una vez más derramó 9 píldoras exquisitas. Además de una píldora de desecho de color negro como boca de lobo. Matthew. 9 píldoras para la píldora del despertar y 9 píldoras para la píldora del espíritu de apertura. Se dice que la potencia y el color de las píldoras son perfectos. En cuanto a este elixir que se puede ennegrecer, es solo un residuo medicinal. Todos los resultados de los concursantes se mostraron a través de la pantalla. Pero cuando los jueces terminaron de comprobar, bajo la conmoción, un fuerte sentimiento de sorpresa invadió su corazón. Con tanta emoción, no pudo evitar leer los resultados directamente. Y su voz fue transmitida a través del micrófono a todo el recinto. En un instante, la escena quedó en silencio. En el segundo siguiente, los vítores resonaron como un trueno. Buen trabajo. Que sean arrogantes. Ya está. Ya está. El número de 9 nueves. Esta ola es muy estable. Ja ja ja. Lo contrario a la actitud del público fue la renuncia del grupo japonés. La primera reacción de Jame Bataran fue que Matthew había hecho trampa. El número de 9 polos. ¿Cómo pudo él, Matthew, haber hecho eso? Sí. Definitivamente fue ella quien la había engañado. La escena de vítores y celebración quedó en silencio con un fuerte bramido de Amachiro. No lo creo. Ustedes debieron haber hecho trampa. Solo él, Matthew, tiene tanta fuerza. Exijo una prueba de arbitraje. Ante estas palabras, los rostros de varios jueces se hundieron instantáneamente. No dijeron nada cuando ganaron ellos mismos. Ahora que habían perdido, exigieron una prueba. No puedes permitirte el lujo de perder. ¿Y qué ustedes? Esto fue un insulto total para su panel de jueces. Ya sabes. El proceso de evaluación se transmitió en vivo ante la cámara. Además, como miembros de Medical Alliance, tienen sus propios límites morales. Por supuesto. Como ellos eran los jueces, no podían decir nada en este momento. Los ancianos del lado japonés de Taosuke también pensaban de la misma manera que Amachiro.
en su opinión. ¿Cómo podría este Matthew ser incluso más fuerte que su principal genio médico del país japonés? Debe haber algo sospechoso aquí. Ante la solicitud de arbitraje de Amabataro, el tribunal de ancianos rápidamente dio una respuesta. Su petición fue concedida. Posteriormente, varios ancianos del país japonés, Momosuke, fueron invitados juntos, del lado chino y del lado japonés. Cada uno eligió 5 titanes médicos para examinar el elixir elaborado por Matthew. Por supuesto, los representantes de China estaban allí simplemente para evitar que la otra parte hiciera algo durante la inspección. No puedes desconfiar de los demás. Entre los 5 representantes designados por los japoneses, el líder era también el vicepresidente de Momosuke, Seikura Changjian. Cuando pisó el terreno de juego, fingió disculparse y dijo: "Mis disculpas, jueces. Fue nuestra disciplina laxa lo que permitió a estos jóvenes actuar con tanta rudeza. Simplemente vamos a echar un vistazo casual". Aunque sus palabras fueron educadas, ya estaba haciendo planes en su mente. Descubriremos cómo haces trampa. Dejemos que el concurso médico santo de este año se reduzca a una completa broma. Combinado con el plan, nivel de corte. Este movimiento mata 2 pájaros de un tiro. Si la despreciable técnica de alquimia de Matthew puede convertirse en el número del extremo 9. Te doy el horno de alquimia para que lo comas directamente. Este lado del árbitro de evaluación del sindicato médico. Frente al pretencioso Qingsean Changjian, también siguió con una frase cortés: "No hay daño. Debemos mantener nosotros mismos la justicia e imparcialidad de la competencia. En cuanto a esta persona, Hame Achiro", también se acercó a Matthew. Con un tono frío, dijo: "Solo espera. Más tarde se descubrirá que estás haciendo trampa. No solo se cancelarán tus resultados, sino que para entonces toda la cara de China quedará deshonrada solo por ti". Matthew se quedó sin palabras. "Estás perdiendo la cabeza. El hecho de que usted mismo sea incompetente no significa que otros no puedan hacerlo. Es difícil lograr el Dan Refining Extreme 9. Hame Bataran sacudió la cabeza indómitamente. "Si es difícil o no. Lo sabemos naturalmente en nuestro corazón. Pero tú, absolutamente no puedes hacerlo". Justo cuando los dos estaban conversando, los jueces de ambos lados de los 2 países ya habían comenzado a trabajar en la prueba. Es decir, eran expertos en el Dao médico. Podían saber de un vistazo si las pastillas recién horneadas eran reales o no. "Por favor". Con el árbitro de la alianza médica haciendo la invitación. Impaciente, Qingsean Changjian se puso manos a la obra y tomó uno de cada uno de los 2 elixires. Justo después de examinarlos un poco, luego descubrió que las 18 pastillas no tenían nada de malo. También había un débil vínculo de aura, si es que había alguno, entre las 9 píldoras. Esta era la característica de Extreme 9 Pills. Uno frente al otro, Qingsean Changjian y los otros 4 representantes se miraron. Pero este último simplemente sacudió la cabeza con impotencia, incapaz de descubrir qué pasaba. En un instante, todas las expectativas se convirtieron en conmoción y decepción. ¿Cómo fue esto posible? Pero la verdad estaba justo frente a él. Y lo creyera o no, nada podía cambiarse. Cuando giró la cabeza, un grupo de jueces de la alianza médica lo miraban con una sonrisa juguetona. Lo observaban como un payaso, esperando a ver qué haría a continuación. Qingsean Changjian sabía que ya estaba en una plataforma alta y que no había escalones. En este punto, solo podía ajustar su estado de ánimo. Y luego, con una sonrisa avergonzada, dijo: "No hay nada malo con este Dan. Te lo dije.
Todo fue comportamiento grosero entre sus jóvenes. Esta cara de boca era aún más fea. Las palabras de King Hesean Changjian fueron extraordinariamente duras para los oídos de los jueces. Cuando estabas revisando hace un momento, no podías esperar para meterte las pastillas en los ojos y revisarlas. Sin embargo, en este momento, la conmoción en el corazón de King Hesean Changjian aún no había disminuido. La capacidad de Dan para refinar los 9 extremos era algo que naturalmente había visto antes. Pero todos esos fueron de manos de la titánica vieja generación de médicos divinos. Este hijo es joven. El arte de refinar las pastillas. ¿Cómo puede haber un logro tan alto? Cuanto más sorprendido estaba, más intenso se volvía su desprecio. Si todavía se le permitiera desarrollarse, ¿qué pasaría en el futuro? Pensando en esto, un indicio de intención asesina repentinamente brilló en los ojos de King Hesean Changjian. Al mismo tiempo, varios expertos de los ejecutores de la Unión Marcial sintieron instantáneamente esta débil intención asesina. Después de girar la cabeza, el líder, uno de ellos, les estrechó la mano. Los otros miembros de la Unión Marcial inmediatamente se dieron la vuelta, mientras sus miradas estaban fijas en los 5 delegados japoneses. Pero si hacían el más mínimo movimiento, los ejecutores los exterminarían instantáneamente con una fuerza atronadora. En cuanto al líder, se acercó al lado de Matthew. ¿Cómo no hay preguntas? Anunciemos los resultados. Estas palabras y acciones fueron a la vez un recordatorio y una protección. Aunque no hubo cambios de humor, pero solo con su mirada de espada, calmó a los delegados japoneses. Después de asentir con la cabeza, solo pudieron hablar de mala gana. Declare el resultado. No tenemos ninguna objeción. Los jueces de la Alianza Médica ya esperaban ese resultado desde hacía mucho tiempo. Pero ahora pudieron ver a los representantes del pueblo japonés, que habían hecho el ridículo. Hacer el ridículo. Naturalmente, quedaron encantados. En particular, el juez principal anunció los resultados directamente. Reino del Sur Matthew. El resultado es verdadero y válido. En este momento, incluso subconscientemente subió varios grados, odiando meter este resultado en las cabezas de la multitud japonesa. Al segundo siguiente, el sonido de una fuerte risa recordó en todos los rincones del lugar. Haz el ridículo. Entiéndelo. Si no puedes permitirte el lujo de perder, dilo. Estás lleno de trucos. El más emocionado sería el príncipe heredero de Hai Chenggu. Les he dicho a todos que la alquimia no es un acto acrobático. Así que no escucharán si no escuchan. Parece que ustedes, los de adentro, tampoco son tan buenos. Ni siquiera tan bueno como un profano como yo. Ja ja ja. Alivio. Era demasiado alivio. En este momento, la ira que había acumulado en su vientre antes era como un dique roto, que se desahogaba instantáneamente. En cuanto al grupo de espectadores japoneses en el lado opuesto de la sala, sus caras también estaban rojas por la emoción de las pocas palabras del príncipe Hai Chenggu. Querían decir algo en refutación, pero no pudieron encontrar nada bueno que decir. Después de todo, la verdad estaba justo frente a ellos. Y a medida que las burlas y el clamor se hacían cada vez más intensos, naturalmente, los japoneses no podían quedarse más tiempo con la cabeza en el polvo. Solo podían huir a toda prisa. Al mirar la escena, Nagarou sacudió la cabeza con desdén, dirigiéndose a los 9 demonios manchúes celestiales no muy lejos. Se burló una vez más. Hacerte daño 1000 veces y luego dañarte 800 veces. Este realmente destacó un poco. Los Eavenful Nine Demons también se enfurecieron. Parecía que este largo edificio era su némesis en general.
No seas complaciente demasiado pronto. El gran torneo aún no ha terminado. La cuestión de ganar o perder aún no está decidida. Cuando el nuestro se lleve la corona, definitivamente destrozaré tu mala boca. Mientras decía esto, sus orgullosos pechos temblaban de ira. Desde que ella nació, ninguno de los dos había sufrido una ira tan grande y tan desagradable. Sin embargo, cuanto más enojados se volvían los Skyfall Nine Demons, cuanto más feliz se volvía Chanlu. Parece que no te arrepientes. Hay un dicho en mi metafísica china que dice que lo que está escrito en piedra se revertirá. Al escuchar estas palabras, cuando los 9 demonios estaban a punto de replicar un par de cosas, de repente se les ocurrió que las palabras tuvieron un cumplimiento excelente en su caso. Cada vez que decía algo sobre la muerte, parecía que el resultado era siempre el contrario. Pensando en esto, rápidamente detuvo las palabras que estaban a punto de salir. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.